Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes, que es 21 de agosto del año 2020. ¿Con quiénes estamos? Con Alejandro Aval. Buen día. Buenos días a todos, en particular a Marcia, que recién la tenemos ahora acompañándonos. Ya la saludaremos. Juan Grompone, ¿cómo te va? Buen día a todos. Gonzalo Pérez del Castillo, ya te escuchamos. Muy buen día a todos y a toda la audiencia. Bueno, y ahora sí, audiencia. ahora sí saludamos a la invitada, Marcia Collazo, abogada, profesora, escritora, que ha aceptado nuestra propuesta y hoy va a acompañarnos en la tertulia. Buen día, Marcia. Buen día, acá estoy con mucho gusto realmente en esta selecta concurrencia y con la no menos selecta audiencia, porque los sigo, y doy fe de que los sigo desde hace mucho tiempo. Pero qué honor. Muchos de nuestros oyentes pueden ubicarte a propósito de alguno de tus libros, ¿no? Por ejemplo, Heroica, Amores y Marrones, Te acordarás de mí. ¿Cuál es el que más aprecias? ¿Cuál es el que más cerca tuyo sentís? Bueno, creo que es el primero y el último. Es una pregunta difícil, pero el primero es, bueno, como toda primera creación, Amores y Marrones, me es entrañable, y Heroica me es desgarrador. Así que bueno, entre esos extremos estoy. Bueno, vamos a hablar de literatura hoy, pero eso será dentro de un rato, en la segunda parte de esta tertulia. Primero un tema de actualidad, un tema que quedó pendiente del viernes pasado. La Institución Nacional de Derechos Humanos ha vivido un protagonismo inusual en estos primeros meses de esta administración, de este nuevo gobierno. Su accionar la ha enfrentado con el oficialismo, hasta el punto que el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, dijo que la Institución de Derechos Humanos se estaba comportando como un comité de base. El caso más reciente fue una resolución de principios de agosto en la que se habla de actuación ilegítima y violación de derechos humanos por parte de la policía durante un operativo que tuvo lugar en abril en Malvin Norte. El pronunciamiento motivó una salida pública del ministro Jorge Larrañaga en estos términos. Nosotros tenemos una discrepancia frontal y muy importante con dicha institución. Creemos que está actuando de manera flechada, fuera de las competencias que le confiere la ley y que emite laudos jurisdiccionales, entre comillas, que implican una sentencia alterando el principio de defensa y por eso rechazamos esta suerte de actuación antojadiza en donde incluso alguno ha calificado de manera atrevida el actuar de la policía como que estamos actuando como si fuéramos una suerte de barra brava. Y esto me parece que no condice con las expresiones de quien integra una institución de estas características. Alejandro Aval, el viernes pasado proponía este asunto. Ahora empezamos entonces. Te escucho, Alejandro. Bueno, capaz que soy un poco larguero en este tema, porque en algún punto es medio técnico. Con el tema de los derechos humanos, bueno, mi interés personal no es, por cierto, de ahora. Cuando se restauró la democracia y, en definitiva, las autoridades legítimas de la universidad en el año 85, hubo que cambiar el plan de estudios de la dictadura y, bueno, de la intervención en el caso, y además no recoger exactamente el plan que venía del año 71. Y bueno, ahí una de las cosas que más impulsé, porque la verdad que me reconozco autor de ese plan de estudios del 87 en lo fundamental, una de las cosas que me preocupé de introducir fue una asignatura que fuera específicamente de derechos humanos, que hasta ese momento no existía ningún plan de estudios y que por otra parte recogía lo que antes era un capitulito chico que se llamaba Libertades, de una materia que se llamaba Derecho Constitucional, sobre todo Derecho Constitucional Segundo. Bueno, de todas maneras, sobre el tema yo creo que yo quisiera dividirlo en dos partes. Una más técnica, que refiere a las imputaciones de inconstitucionalidad que puede tener la ley que creó el Instituto de Derechos Humanos, que no es
no es una cuestión meramente teórica, sino que tiene implicancias prácticas importantes. Y después quizás algún comentario, si me lo permiten, sobre la resolución del 7 de junio de ahora del 2020 de la propia institución. Vamos a lo primero y después ya escuchamos a los otros integrantes de la mesa sobre ese aspecto, bueno, o sobre otras observaciones que ellos tengan. Repartimos en dos partes tu intervención. Perfecto. Bueno, lo primero es que en realidad la Constitución, y me voy a basar casi, quizás con algún agregado, en lo que preparó Juan Andrés Ramírez en estos días a este respecto. Y bueno, lo primero es que la Constitución en realidad no permite la creación de organismos no previstos o no autorizadas a su creación por la misma. Y la verdad que la institución de los derechos humanos fue creada como una institución del Poder Legislativo. Pero resulta que es una institución del Poder Legislativo un poco original, porque del artículo 2, y lo voy a leer, dice que, de la ley, ¿no, verdad? De esta ley 2008, dice que la institución de derechos humanos no se hallará sujeta a jerarquía y tendrá un funcionamiento autónomo, no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad. Bueno, parece que que tiene una actuación independiente del Poder Legislativo. Simplemente se dijo que era ubicada en el Poder Legislativo porque, bueno, en algún lugar había que ubicarla, pero la Constitución estrictamente no autorizaría eso. Pero lo más complicado no viene ahí. Lo más complicado viene que, según el artículo 4 de la ley, hay dos clases de actuaciones de esta comisión, de este instituto, perdón. Por un lado, la de formular propuestas y emitir opiniones sobre documentos, leyes, tratados internacionales, lo cual es una función de asesoramiento que, bueno, parecería que es bastante razonable. Pero lo más complicado viene por el otro lado, que además de ese cometido, tiene en realidad la función cuasi jurisdiccional, o jurisdiccional propiamente dicho, de resolver sobre supuestas violaciones a los derechos humanos. Y resulta que la Constitución no acepta que haya una función jurisdiccional por fuera del Poder Judicial, se llama reserva constitucional eso, o en todo caso del Tribunal de Contencioso Administrativo, o aún con algunas más discusiones, la famosa justicia militar. Pero resulta que esta comisión, conforme esa segunda parte del artículo 4, decide luego de investigar y además publica de oficio sus resoluciones, lo cual en realidad constituye en sí mismo una sanción. No voy a hacer toda una explicación técnica de por qué es una sanción, pero es una verdadera sanción dar un veredicto y hacerlo público, aunque tenga o asuma la forma de recomendación. ¿Bueno? Todo esto se hace en una única instancia y además, y ahora viene todavía más grave, el artículo 20 de la ley establece que esto se hace en un procedimiento sumario, informal y reservado. O sea que es una investigación sumaria, que es informal y además es reservada. Con lo cual se viola todas las prohibiciones de pesquisas secretas, de falta de garantías de lo que se llama el debido proceso, etc. Pero, por otro lado, hay que aclarar que el artículo 21 de la ley dice que las personas imputadas, serían en el ejemplo los funcionarios policiales, solo pueden intervenir si el Consejo Directivo de la institución lo estima pertinente, cosa que en el caso no ocurrió, por supuesto. Si lo estima pertinente, los imputados no tienen derecho a decir nada. Pero no sigue ahí. Resulta que además la resolución que se adopta en estos procedimientos, no me refiero a la primera parte de opiniones y consejos, sino la de las recomendaciones, que son verdaderas sanciones. La resolución, según el artículo 31 de la ley, se adopta en base a elementos de convicción suficientes. Eso no es plena prueba, eso es lo que se llama la semiplena prueba. Es precisamente a la semiplena prueba, en los textos legales a menudo se la llama elementos de convicción suficientes. Si no, se dice la plena prueba. O sea que simplemente parece razonable que sea así y entonces se asume que los hechos ocurrieron. Pero sigo. El artículo 34 dice que ninguna autoridad ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción alguna contra quien
la persona o la organización que haya hecho una denuncia resulte verdadera o falsa. Lo cual hace que todas las declaraciones de los testigos o personas involucradas en la denuncia, que además no se sabe quiénes son, porque se mantienen en secreto, todas esas personas pueden mentir abiertamente, que no hay ningún problema porque tienen la más absoluta tranquilidad de que, conforme a esta ley, no van jamás a ser imputados de ninguna falta, lo cual por supuesto no es lo que ocurre en un proceso jurisdiccional ante el derecho penal. Pero voy a agregar algo más. Según otro artículo que es el inciso primero del artículo 6º, la institución de derechos humanos no tiene competencias en asuntos que se encuentren en trámite de resolución en la vía jurisdiccional ante organismos competentes o ante el contencioso administrativo. Y resulta que en este caso sí había una investigación que estaba a cargo de los fiscales, que eran los que estuvieron al tanto absolutamente de todo lo que se estaba haciendo. ¿Tú te referís al caso de la actuación policial en Malvin Norte del mes de abril, de ese caso? Ahora me estoy refiriendo al caso concreto. Entonces, pero bueno, después podría hablar del caso concreto, pero no quiero quitar todo el tiempo no, pero a los compañeros. Es muy interesante la exposición. Obviamente está claro que podría ser más larga. Supongo que Marcia, que es abogada, algo puede comentar en este plano en el que te has colocado por ahora, Alejandro, pero como recién está participando por primera vez, la voy a dejar para un poco más adelante. Le voy a dar la palabra al experto en Derecho Constitucional que nos acompaña todos los viernes, Juan Grompone. Bueno, no me interesa hablar de la política, ni mucho menos que soy jurista. Simplemente quiero recordar el origen social de los problemas de los derechos humanos. Quiero hacer un pequeño resumen histórico. En realidad los derechos humanos han sido siempre declaraciones políticas de los pueblos en contra de los gobiernos y del poder. Es decir, si algo tienen los derechos humanos es que emergen de los pueblos y van directamente contra el poder. Y quiero recordar una de las primeras declaraciones, hoy de las más importantes, que fue la Carta Magna en Inglaterra, que fijó dos derechos contra el rey, dos derechos importantes contra el rey. El primero, que los impuestos debían ser fijados por los contribuyentes, precisamente, por los representantes de los contribuyentes. Y el segundo es que el juicio de los pares, es decir, que las personas debían ser juzgadas por sus iguales. Creo que la primera declaración formal la hizo Jefferson en Estados Unidos. Creo que es la primera gran declaración de los derechos humanos. Es decir, Jefferson fue pionero en muchísimas cosas y por eso es motivo de mi absoluta admiración. Que entre otras cosas la Constitución de los Estados Unidos establece el derecho del pueblo para defenderse contra los abusos del gobierno. Eso es el origen de las armas que están en manos de la gente en Estados Unidos. Creo que una famosa también declaración fue la que hizo la Convención Revolucionaria durante la Revolución Francesa, que tuvo muchos efectos contra el poder. Uno de los más vistosos fue la Revolución de Haití, es decir, que al declarar la libertad de los seres humanos no se dieron cuenta que los esclavos eran seres humanos y por lo tanto se levantó su principal colonia en América y ocasionó muchísimas consecuencias, entre otras muy, muy buenas para el Uruguay. Y creo que la tercera que puede considerarse es la de las Naciones Unidas, que esa fue la más inocua porque no era una declaración emanada del pueblo y tampoco era contra ningún poder. En definitiva, también nuestras constituciones han inventado muchos derechos humanos, algunos fantasiosos, como por ejemplo el derecho a la vivienda. Y bueno, yo lo que creo que la institución de los derechos humanos posiblemente tenga problemas jurídicos, todos los que dice Alejandro, pero es otra expresión de lo mismo, es decir, es una especie de reclamo de los representantes del pueblo, es decir, en este caso el Parlamento, para pelearse con el gobierno de turno. Y creo que lo ha hecho efectivamente ha ocurrido así, es decir, la Declaración de los Derechos, la institución fue creada por el gobierno del Frente Amplio y muchas veces actuó en contra del Frente Amplio sin ningún problema. Es decir, creo que en definitiva va de sí que todo lo que tiene que ver con los derechos humanos van a ir siempre contra el poder y el gobierno. Interesante, Juan, el complemento por tu lado. A mí me impresiona cómo este cuestionamiento desde el punto de vista jurídico se
se ha ido instalando con tanta fuerza ahora. Estamos hablando de una institución que se creó en el año 2008, ¿no? Tiene 12 años ya. Me queda la duda, capaz que Alejandro después me puede ayudar, de qué pasó en este plano en estos 10 años largos. ¿Estas cosas no se debatieron? Sí sé que hubo recursos de inconstitucionalidad, pero el asunto no estuvo en el tapete con tanta fuerza como ahora aparece, ¿no? Sigo. Gonzalo, ¿vamos contigo? Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Puse este aparatito a ver si se escuchaba mejor. Yo estaría de acuerdo con, es más, tenía intención yo también de hacer esa especie de raconto histórico que hizo Juan, pero no lo voy a hacer porque él ya lo hizo y lo hizo muy bien. La única cosa en la que no estoy para nada de acuerdo con él es que la Declaración de la Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas sea inocua. No es inocua para nada, Juan. Yo creo que es uno de los regalos más grandes que las Naciones Unidas le hizo a la humanidad. ¿Por qué? Porque en sus 30 artículos recoge todo lo que se dijo en la Revolución Americana, en la Declaración des Droits de l'Homme de la Revolución Francesa, pero además de ser mucho más preciso en cuanto en sus artículos, cuáles son los derechos inalienables de nombre en los primeros artículos, después cuáles son los derechos civiles que se describen, cuáles son los derechos económicos y sociales que también se describen, tiene los 3 últimos artículos que dicen que cualquier ser humano, viviendo en cualquier lugar del mundo, tiene derecho a vivir bajo estos principios, bajo gobiernos que respetan estos principios. Y acontece, Juan, cosa que no es nada inocua, que esta declaración la firmaron 195 países del mundo a la fecha. Y lo que ahí se declara es muy claro. Y los gobiernos que firmaron esa declaración se comprometen a cumplir con esos principios. Entonces ahora vuelvo a estar de acuerdo contigo, de que evidentemente cualquier institución que se cree en un país para vigilar que tales principios y derechos se cumplan, va a estar siempre opuesta a las fuerzas militares y policiales y a veces a los políticos que exceden y atropellan estos derechos fundamentales que ya están consagrados. Entonces es absolutamente normal, es así en todos los países del mundo. Las instituciones de derechos humanos, como dice, si yo no me equivoco, aquí me corregirás, su cometido es observar y controlar la realización efectiva de los derechos humanos en todo el quehacer estatal. Y esto es importante también. Son los estados los que firman y son por lo tanto los estados los que tienen que respetar los derechos humanos y es a ellos a los que se les debe de pedir cuentas y además intervenir en denuncias sobre violaciones de derechos humanos. Evidentemente, Alejandro, lo que pasa en países, y yo he estado viviendo en países en estado de guerra civil, las instituciones de defensa de los derechos humanos no pueden estar siguiendo todos los protocolos legales y constitucionales de ese país con el gobierno de turno que está enfrentado a movimientos subversivos. Tienen que actuar y tienen que actuar de la forma en que les parece que es más eficaz para proteger las violaciones a los derechos humanos que se están cumpliendo. Esa es mi primera reacción y ahora me encantaría escuchar a Marcia. Sí, a ver, ahora le tocó el turno a la invitada, Marcia. Bueno, gracias. A ver, acá podríamos enfocar esta cuestión desde diferentes puntos de vista. El punto de vista técnico que mencionó Alejandro Aval me parece muy, muy pertinente, muy prolijo, sin ninguna duda. El punto de vista, si se quiere, histórico-filosófico de Juan también me gustó mucho. Y el otro punto de vista que yo diría que está más orientado hacia lo que es una reflexión sobre la cualidad de los derechos humanos. Pero es infinito el tema. Yo entonces, por lo tanto, atento a todo lo que he escuchado, me enfocaría en la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte del artículo 7º de la ley. Estamos hablando de la ley 18.446 que fue promulgada en el 2008, ¿sí? Y publicada en el 2009. Y que ha tenido avatares, obviamente, pero si yo lo viera, yo también soy profesora de filosofía del derecho, ¿verdad? En la Universidad de la República. Si yo lo viera desde la filosofía del derecho,
no tengo la menor duda de que es fundamental, es salvífico para un Estado de Derecho, si se quiere llamar Estado de Derecho, prestarle la debida atención y el debido lugar y la debida expresión al control de los derechos humanos. Por lo tanto, saludo la existencia del instituto. Si el instituto tiene alguna falencia jurídica en cuanto a la técnica legislativa de su creación, siempre estamos a tiempo de corregir esas cosas. Lo que no podemos hacer es desconocerlo o descalificarlo en sus actuaciones en general. Vuelvo entonces. No leí la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Al no haberla leído, voy a hablar de consideraciones en base a la documentación de que dispongo. La documentación de que dispongo es que se declaró inconstitucional el artículo 7º de la ley, y por lo tanto me voy a ir a eso, al artículo 7º. Si yo estoy al artículo 7º... El artículo 7º, Marcia, es el que declara que no son impugnables las resoluciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Que no son impugnables, ¿no? Que no son impugnables, muy bien. Ahora, si lo leemos desde un punto de vista analítico, que es como deberíamos, palabra por palabra, las resoluciones que correspondan deberán ser fundadas en mitad de recurso, bueno, muy bien. Pero esas resoluciones, y ahí está tal vez la polémica, el objeto de la polémica, ¿qué son esas resoluciones? Esa es la pregunta fundante. ¿Qué son esas resoluciones? Porque en realidad yo, de una manera genérica, interpretativa, genérica, debería decir que no emite resoluciones propiamente dichas atentos al artículo 7º. Vuelvo al artículo 7º. Si yo leo el artículo 7º, encuentro que en todo caso esas resoluciones son recomendaciones. Sí, hay un acto resolutivo, pero ¿de emitir qué cosa? Una recomendación. Por lo menos, vuelvo a repetirlo, de acuerdo al artículo 7º, que es el objeto de la pretensión de inconstitucionalidad a la cual se arribó. Entonces, realmente, creo que las recomendaciones y los verbos que se utilizan, si leemos, el artículo 7º me remite de inmediato al artículo 4º, aclaremos. Me remite expresamente, me remite textualmente. Por lo tanto, yo debo irme al artículo 4º. Y en el artículo 4º, fíjense ustedes todos los verbos que se utilizan, todos y cada uno: proponer, promover, emitir opiniones y recomendaciones, realizar estudios e informes, cooperar. Es decir, en ningún lugar se usan verbos resolutivos en sentido fuerte, como podría ser decidir, fallar, sentenciar, disponer. Me voy a la documentación que yo tengo, que es referida al artículo 7º, que a su vez remite al artículo 4º. Todo lo demás, realmente entiendo perfectamente legítimas las críticas y las falencias que pueda tener el texto legal. Pero, de nuevo, entonces le doy la razón a Gonzalo cuando habla de la importancia trascendental de los derechos humanos, y me permito recordar al gran John Rawls, el gran filósofo norteamericano John Rawls, autor de la teoría de la justicia contemporánea más sólida que tenemos, que nos dice, bueno, muy bien, en definitiva, ¿qué es lo que falta? No, él nunca dice qué es la justicia, obviamente, nunca dice la justicia es esto, la justicia es lo otro. Lo que dice es, para que haya justicia en una sociedad, y yo creo que los derechos humanos y la Institución Nacional de Derechos Humanos, su principal cometido es propender a la justicia, buscarla, perseguirla. Dice John Rawls, la justicia solo se puede encontrar en una sociedad si se logra arribar a un pacto o consenso entre todos los grandes actores y grandes instituciones de esa sociedad, entre las cuales él menciona la Constitución, la familia, el mercado, porque también, bueno, John Rawls habla para una sociedad liberal del siglo XX centrada en Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que si no podemos arribar a un consenso mínimo en materia de cooperación, porque leamos de nuevo el artículo 4º, cooperación en aras de controlar
porque cuidado, y la Suprema Corte, miren, voy a cerrar con esto, no me quiero extender demasiado, la Suprema Corte, la interpretación que hacemos de la inconstitucionalidad, de acuerdo a conspicuos profesores de nuestra universidad pública, como la doctora Alicia Castro, la inconstitucionalidad no refiere a proteger instituciones, contrariamente a lo que creemos, refiere a proteger individuos, refiere a proteger derechos individuales. Entonces, creo que, volviendo a John Rawls, cuando habla de que hay dos grandes principios de la justicia, dice, el primer principio es la libertad, indudablemente. El segundo principio es la igualdad. Pero cuando habla de libertad, dice, la libertad debe ser encarada como el espectro mayor, el más extenso esquema de libertades, dice, de cada individuo. No dice la igual libertad para cada individuo. Si dijera eso, podríamos concluir en que todos podemos ser esclavos, porque todos tenemos la misma cuota parte de libertad, o sea, 0, pero no dice eso. Dice, el esquema más extenso de libertades posibles para cada individuo. Y eso, ahí le tengo que dar la razón a Gonzalo y en parte a Juan también, y no hablo de Alejandro porque Alejandro emitió un dictamen, a mi parecer técnico, impecable. A ver, la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene que justamente velar por los derechos individuales. Y si tiene que enfrentar a las instituciones, yo en primer lugar voy a defender a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y las críticas que hagamos a las sentencias judiciales, mientras sean críticas analíticas, fundadas, con especialidad técnica y con respeto al honor de las personas, de los jueces, bienvenidas sean. Voy a poner ahora yo puntos suspensivos acá y voy a ir pidiéndoles que redondeemos, porque francamente no me imaginé que íbamos a tener una discusión tan a fondo desde el punto de vista jurídico, en la que tengo la impresión de que hasta ahora venimos bien, tengo la impresión de que hemos aportado, tengo la impresión de que quien escuchó con atención tomó nota, probablemente aprendió y está pensando. No sé si podemos seguir, digamos, no sé si podemos, más allá de estos 25 minutos que llevamos, si tiene sentido que sigamos en este plano. Le pediría entonces a Alejandro algún apunte más y ya por hoy dejamos esto en este tema, en este lugar, para volver en otro momento. A ver. Bien, lo primero es que no discrepo para nada con Gonzalo, con Marcia y de alguna manera con Juan. Estoy absolutamente de acuerdo con que exista la institución de los derechos humanos, absolutamente de acuerdo. Y creo que la función que cumple es correcta en el sentido de lo que estaba previsto. De todas maneras, no puedo menos de hacer las observaciones de que habría que corregir la ley. Creo que sí habría que corregirla. Me queda esta duda, Alejandro, una duda que tengo. ¿Cómo se votó esta ley en el Parlamento? ¿Con qué mayoría se votó? No hubo creo que por unanimidad. Ah, bueno, ese es un punto importante, ¿no? Es un punto importante. ¿Por qué después aparecieron todas estas observaciones desde el punto de vista jurídico? Y bueno, a mí no me lo preguntaron cuando le iban a votar, pero es así. Han habido observaciones. Aclaro que la declaración de inconstitucionalidad se refiere nada más que al artículo 7º, porque fue la única que se le planteó y la Corte no puede de oficio opinar sobre lo que no se le plantea en concreto. O sea que opinó nada más que sobre el artículo 7º. De repente opina distinto si se le plantean otras cosas. Pero yo lo que quiero hacer notar es que esta declaración del 7 de junio sobre el asunto de Malvin Norte, en realidad sí fue el fruto de una investigación reservada, secreta, con una resolución por convicción sumaria, lo cual no está muy bueno porque termina siendo una sanción para la actuación de la policía y sobre todo el ministerio. Pero además quiero hacer notar una cosa, será menor pero la quiero hacer notar. La única persona que nos firma la declaración, ¿saben quién es? Es la única persona que tiene un reconocimiento académico importante en derechos humanos. La única persona con un reconocimiento académico importante en derechos humanos es la presidenta, la doctora Mariana Blengio. Y la doctora Mariana Blengio no firmó esta resolución del 7 de junio. Quizás podría extenderme, pero
prefiero dejarlo acá por mi parte, Emiliano. Sí, el tema va a seguir en el tapete. Ahora mismo, en las últimas horas, se conoció un nuevo pronunciamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos, en este caso recomendando al CODICEN que derogue parte de una resolución de prohibición que hizo circular a mediados de mayo, luego de que profesores sindicalizados colgaran carteles en liceos manifestando su oposición a la ley de urgente consideración. Esta resolución es del día de ayer, de nuevo está en el plano de las recomendaciones. Vuelvo ahí al término en el que enfatizaba Marcia hace un rato. La parte resolutiva dice recomendar al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública derogar los puntos 1 y 2 de la resolución número 200, de la resolución 18, acta 26 del 20 de mayo de 2020, comunicada por circular 15. Es en esos términos que se expresa, pero en definitiva le da la razón a FENAPES en el reclamo que había hecho, ¿no? Y por lo tanto acá supongo que en estos días vamos a tener otro debate al respecto. Les cuento, entre los oyentes tengo reacciones de distinto tipo, ¿no? Por ejemplo, está el mensaje de Cristina que dice: excelente tertulia, soy neófita en estos temas técnicos, pero me ha aportado mucho lo que escuché de parte de los tertulianos. Y también tengo mensajes como este otro, el de otra oyente, Alicia, que dice: por favor, cambien de tema, no entiendo nada. Lo retomamos, volvemos sobre este asunto a partir de esto que creo que hoy ya fue un aporte importante.